Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a solucionar el ensamble de esta válvula mariposa. Hay algunas correcciones que necesitamos hacer para evitar las interferencias y también pues existen algunas piezas que aquí en el PDF pues no se aprecian o no vienen definidas con sus dimensiones. El ensamble, estamos viendo aquí la misca explosionada. Lo primero que se necesita modelar pues es el cuerpo de la válvula, lo que estoy marcando aquí con el puntero, ¿sí? Para que en función a las dimensiones que nosotros corrijamos sobre el cuerpo, las demás piezas las podamos ir insertando de manera práctica. Aquí el PDF tiene la primera aclaración que vamos a hacer es sobre la tapa. Voy a aumentar un poquito el zoom, porque aquí dice que la pieza es una elipse, incluso trae dimensiones elípticas, miren, ¿sí? Ese es un detalle que vamos a corregir. Voy a pasar al modelo, yo ya lo tengo ensamblado, y en este caso la placa, lo que hicimos para corregir el detalle del PDF es que no seguimos una forma elíptica sino circular, y la cuestión de por qué trabajamos sobre un círculo y no como una elipse es debido a que el corte que estoy marcando, que es parte del cuerpo de la válvula, es un círculo. Aquí la intención completa del ensamble es que cuando se gire, si se alcanza a notar, giramos el brazo y la tapa se arrastra junto con él o gira junto con él, de manera que en cierto punto la tapa es totalmente perpendicular al corte del cuerpo de la válvula, es decir, de esa forma sella, cierra y el equipo funciona como esperamos. La siguiente corrección que vamos a hacer, bueno, solamente para detallar esta pequeña corrección, no hay ningún problema. El espesor de la placa aquí nos marca .063 pulgadas. Este espesor no tiene mayor problema. Lo que sí es necesario que corrijamos antes de empezar a hacer el ensamble es el diámetro, y para eso el ensamble o el diámetro de la placa va a ser el mismo diámetro que le den a este corte, el que estoy marcando, a la válvula, para que cierren ese punto. Aquí mismo en mi canal tengo un video, me parece que se llama Cuerpo de Válvula, en donde les muestro cómo modelar el cuerpo de una manera pues simple, ¿no? De la forma más práctica posible. Voy a abrir el cuerpo porque necesito mostrarles algo muy importante que tampoco se alcanza a apreciar aquí en el PDF. Simplemente tenemos un diámetro indicado donde está mi puntero y no se percibe bien qué es esta parte que estoy mostrando, ¿sí? En realidad, a nivel de pieza, voy a generar la isométrica, se alcanza a ver bien como en el PDF, pero en realidad lo que se hace es un corte. Miren, lo voy a marcar. Se hace un corte en la parte interna del cuerpo. Este corte recibe al eje, ¿sí? Es un corte de extrusión. Voy a ocupar una vista de sección. Este plano va a quedar perfecto y se va a ver muy bien. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos generando es lo siguiente. El corte que les mostré y esta parte que les estoy indicando es la extrusión que va a cubrir al eje por la parte de atrás del cuerpo de la válvula. Es decir, el eje que va a soportar a la placa entra en ese punto, toca aquí en esta superficie, toca el eje contra el cuerpo de la válvula, y esta extrusión protege al eje, principalmente, bueno, para que no se salga del cuerpo, ¿no? Y funcione como se espera. En ese sentido hay que hacer corrección a esa parte de del cuerpo de la válvula.
Ok. El siguiente aspecto que vamos a corregir es el corte en el eje. Voy a regresar un poquitín. Y aquí en el eje nos está dando la posición, esa 1 pulgada es la posición de centro a centro para los cortes. Esta posición debe coincidir con los cortes que le hagan a la placa. Pero aquí es muy importante lo siguiente, miren, el PDF no muestra que o pareciera ser un corte recto, ¿sí? Pero una vez que prueben el 3D, se van a dar cuenta de lo siguiente. Voy a girar un poquitín. Ahí parece estar abierta, pero es simplemente porque no está la placa totalmente horizontal. Si genero una vista o una relación de paralelo, va a sellar perfectamente. Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente, miren. En el eje voy a llevar mi vista de transparencia para que sea un poquito más claro. Voy a llevar a transparencia. Y aquí el eje, voy a marcar. Si alcanzan a observar, lleva este corte. La cara que estoy marcando no es un corte rectangular, es un corte cilíndrico, ¿sí? Lo que en el PDF veríamos como esta cara, que parece ser una cara plana, en realidad debe de ser un corte cilíndrico. Para que en el momento en el que el brazo esté en la posición horizontal que debe, o posición vertical en este caso, pero que en la placa quedaría en posición horizontal, selle perfectamente y no haya en esta parte ninguna fuga de fluido, ¿sí? Y la válvula, que en realidad pues es un tipo de llave, trabaje como se espera. Voy a quitar la transparencia. Ese eje la lleva en ambos lados, miren, para hacer el corte en la el corte circular sobre nuestro eje. Pues solamente trazamos un círculo del diámetro de la tapa y con eso cortamos. Voy a abrir el eje a nivel de pieza para que lo puedan revisar mejor. Aquí está. Entonces voy a llevar mi vista superior. Miren, aquí está, esta arista que estoy marcando es el corte cilíndrico que les decía, un corte circular, ¿sí? Al momento de que hice o generé ese corte, voy a revisar en dónde está para que les quede claro. Voy a editar el croquis, clic derecho, edito el croquis solamente para que vean cómo funciona. Y lo que les comentaba es que en el plano planta dibujé el círculo, y este círculo tiene el mismo diámetro que tiene el corte del cuerpo en la válvula y el mismo diámetro de la tapa. De esa manera, cuando generamos el corte, la pieza sella, ¿sí? Y aquí hay otro detalle que quiero aprovechar porque es una corrección más que vamos a hacer. Este corte es un corte de a media luna, es un chavetero, que en el PDF simplemente lo muestran así, miren. Dice que aquí entra la chaveta Woodruff, pero en realidad, bueno, no es la chaveta, sino el corte donde se va a acomodar. Este corte medio quebrado que les estoy marcando es simplemente un corte de inspección que nos va a servir para que se pueda observar la pieza, pero en nuestro modelo pues no lo lleva, ¿no? Simplemente vamos a hacer el corte de luna. Como no tenemos una dimensión específica para este corte, aunque en el PDF voy a mostrar la vista explosionada otra vez, miren, aquí está la cuña Woodruff, ¿sí? Es el tipo de cuña. Entonces el libro nos muestra dónde está o dónde debe ser colocada la cuña, pero no nos da más información. Y en realidad esta pieza es una pieza de unión. La cuña va a entrar dentro del eje, esta parte circular, pero hay otro error que necesitamos corregir, y es que nos falta sobre la cuña todavía a una extrusión que tenga el tamaño de este corte en el brazo, miren.
lo voy a hacer un poquito más pequeñito, ¿sí? Es decir, el eje entra por este corte dentro del brazo y en esta ranura es donde se ancla la cuña Woodruff, ¿ok? Como no tenemos dimensiones, ustedes van a poder hacer ese corte de forma libre. Para hacer el corte pues no hay mayor problema. Voy a marcarla para mostrarles cómo hice el corte. Voy a editar el croquis. Miren, es un círculo que está a plano medio, está cortado a plano medio y la posición pues ya está indicada, ¿no? En realidad la posición hacia el centro pues yo le estoy dando 0.3 pulgadas, pero funcionaría un poquito más cerca o más lejos de las caras, no hay problema porque el brazo va a llevar toda esa dimensión, ¿sí? Lo que es importantísimo es el diámetro que ustedes le den, porque es el mismo diámetro que necesita la chaveta. En este caso pues es el chavetero, el corte para que entre la chaveta. Voy a abrir aquí la chaveta para que vean lo que les comento. Miren, esta parte cilíndrica o circular es la que entra, que queda totalmente dentro del eje, y esta parte que les estoy marcando, esa cara, sobresale del eje y entra en la ranura del brazo. Para hacer un poquitito más claro la explicación, voy a cerrar el eje. Y voy a generar de forma muy rápida el ensamble, solamente para que quede bien clarito cómo vamos a trabajar con el eje y la chaveta. Inserto el eje como pieza base, y aquí lo único que voy a hacer es insertar la chaveta. ¿Sí? Como tenemos caras cilíndricas, acuérdense que siempre les he recomendado utilizarlas primero dentro de las relaciones de posición, ¿ok? Voy a colocar esa cara contra la cara inferior de la chaveta. El programa ya la alineó, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es colocar cara contra cara. En ese punto queda centrada. Voy a aceptar ahí la relación, lo voy a llevar a isométrica, y lo que les comentaba, ¿no? Voy a vista transparencia. La parte, el corte de la cuña queda por dentro, y esta parte que sobresale, que es totalmente recta, va a ir inserta dentro del brazo. Y hay una última relación que voy a agregar, porque en este punto, miren cómo se mueve, ¿sí? Necesitamos fijarla. Entonces lo único que necesito es que no se mueva de esta forma, sino que quede fija. Para no meterme en problemas, voy a agregar una relación entre esta cara, ¿sí?, la carita superior de la chaveta, y esta cara, que es una cara plana. El programa va a buscar por default una vista paralela. Acepto, y la chaveta queda fija. Miren, ya no se mueve y funciona como queremos. Lo más importante es que queda en la posición que necesitamos. Por último, voy a ocultar la tuerca hexagonal para que se den cuenta. Esta parte es la chaveta Woodruff, miren, y en realidad no está yendo de lado a lado de la cara del brazo. Voy a llevar a transparencia el brazo, clic derecho, cambio de transparencia, para que vean cómo funciona. El brazo, por la manera en la que queremos que trabaje el ensamble, el brazo si lleva esta ranura de lado a lado. Si les voy a marcar un poquito más de... Ahí está el corte, miren. Se marca en frito. Sí, es decir, el corte va cortado de lado a lado, perdón, el brazo va cortado de lado a lado, pero la chaveta Woodruff simplemente queda inserta en ese punto, y es el mecanismo que se encarga, ¿sí?, de arrastrar al brazo, al eje y a la placa juntos, ¿sí? Esa es la pieza clave que genera todo el movimiento, o que transmite todo el movimiento.
Y aquí nada más hay un último detalle que quiero que vean. Voy a pasar un corte de inspección a todo el ensamble. Esta vista está perfecta, esta vista me funciona muy bien. Y sobre el eje, se los estoy marcando, vamos a ocupar dos dimensiones distintas. Esta parte del eje, ¿sí?, la que les estoy marcando, debe de chocar contra el cuerpo de la válvula, ¿sí?, para que no se pase. Y después lo que vamos a hacer es agregar el retén. Voy a generar rapidísimo una vista explosionada para que vean lo que les comento. Voy a sacar la tuerca, el brazo, los tornillos, y voy a quitar también el retén. Lo voy a arrastrar. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar listo. Y lo que estoy seleccionando es la parte que sirve de tope al eje, es decir, el eje se inserta, lo voy a llevar a transparencia para que nos sirva. Voy a dejar ahí la vista explosionada y voy a llevar a transparencia para que vean que en esta cara del cuerpo de la válvula se hace un doble corte. Este corte va por todo y es el que permite que pase el eje de lado a lado, pero además llevamos un segundo diámetro. Se los estoy marcando en azul. Ese corte lleva una profundidad, ustedes pueden decidir qué profundidad es y que sirve de tope, de manera que se coloca el eje, entra completo dentro de la válvula. Voy a marcar otra vez para que vean cómo queda armado. Miren, este es el eje, lo estoy marcando en azulito, es una sola pieza, ¿sí? Ok, y ya que entró, topa con ese segundo corte que les menciono en el cuerpo de la válvula, y finalmente el retén entra, cierra y sella toda la pieza. Voy a dejar el ensamble como estaba. Y pues son los aspectos más importantes sobre las piezas. Acuérdense de que es importante ir modelando la pieza e ir ensamblando, no modelar todas las piezas y al final ensamblar, porque una corrección en una sola pieza nos puede provocar o arrasar a cambiar o modificar todas las piezas, ¿sí? Una sola dimensión podría generar esa pérdida de tiempo. Entonces lo ideal es que modelen primero, para este caso específico, el cuerpo de la válvula. Con ella, una vez que la tengan, modelen el eje y la tapa, ensamblen esas tres piezas, corrijan lo que llegue a estar mal, y a partir de ahí, pues las demás piezas no van a tener mayor problema. Es todo en esta ocasión. Les envío un saludo y nos vemos próximamente. Hasta pronto.